Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. Para el día de hoy les hemos preparado un tema sobre por qué decidí estudiar para ingeniero electricista. Esto lo hago motivado a que en este momento muchísimos jóvenes que están tomando la decisión de su vida en referente a qué carrera estudiar. Unos de ellos pues quieren estudiar ingeniería, pero la ingeniería pues tiene bastantes ramas muy diversas entre sí que van desde ingeniería industrial, mecánica, electrónica o electricidad, y esa decisión pues los tiene consternados sobre qué hacer sobre eso. Entonces les quiero contar mi experiencia personal. Quiero ponerlos en contexto. Yo soy un ingeniero electricista que se graduó en el año de 1985 en Venezuela, en la actual Universidad Politécnica de Barquisimeto, UNEXPO. Y allí había una diatriba porque habían dos tipos de carrera. Una era ser ingeniero electricista o ingeniero eléctrico. Entonces, ¿cuál era la diferencia de la connotación que se le daba en ese momento? Que el ingeniero electricista que se graduaba en la Universidad Politécnica sale ya graduado con un poquito más de práctica porque le dan, dentro de su pensum académico, le dan un año para que haga pasantías en la industria o en cualquier compañía de electricidad antes de graduarse, y eso da alguna ventaja, ¿no? La desventaja es que académicamente pues ve materias un poco más resumidas que a los que estudian para ingeniero eléctrico. Pero bueno, a mí me tocó eso, estudiar ingeniero electricista, que es un ingeniero un poco más práctico, y bueno, ahí estamos, y eso es lo que he desarrollado durante toda mi vida. Así dice mi título, soy ingeniero electricista. Bien, lo primero que quería por favor es que por favor se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista para que vean más videos de estos. Entran a nuestra página, le dan al botón rojo de suscribirse y no se olviden de darle a la campanita de notificaciones. Bien, en la página web de la UNEXPO, esas son las siglas de la universidad de mi alma mater, hay una definición muy precisa de lo que es ingeniero electricista, y yo la quiero sencillamente leer para que ustedes la tengan, ¿no? Dice así: el ingeniero electricista se dedica al estudio de todos los aspectos relacionados con la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Se dedica al estudio de los sistemas e instalaciones eléctricas. Determina el tipo de máquina a utilizar según su rendimiento, capacidad, duración y potencial, y dirige su montaje, funcionalidad, reparación y mantenimiento. Su trabajo está en íntima relación con las actividades del área de generación, transmisión, distribución, transformación, consumo, control y electrónica. Cierro comillas. Esa fuente es la página web de la UNEXPO en Venezuela. Esta definición es completa y dice todo lo que nosotros los ingenieros electricistas debemos saber, conocer, y que está bajo nuestra responsabilidad. Entonces, cuando estamos comenzando a estudiar y vemos toda esa cantidad de materias básicas de matemática y de física, nos damos cuenta de que para poder tener todas esas funcionalidades que dice esta definición, tenemos que tener un profundo conocimiento teórico. Les quería mostrar las asignaturas que ven las carreras de ingeniero eléctrico, ingeniero electricista. En el caso de la UNEXPO, estas fueron las que nosotros pudimos ver. Vimos cálculo, química, vimos técnicas de investigación, lenguaje y literatura, vimos inglés también, vimos dibujo, álgebra lineal, cálculo 2, 3 y 4, física 2, física 1,
Vimos programación, eso yo no lo había visto en bachillerato y que fue algo a lo que me dediqué a estudiar porque un ingeniero definitivamente tiene que saber bastante de informática, no importa la rama a la que se dedique. Vimos laboratorios de física, circuitos eléctricos, termodinámica y máquinas térmicas, estadística, electiva general, teoría electromagnética, circuitos eléctricos, electrometría, laboratorio de electrometría y resistencia de materiales. Estas materias, la gran mayoría son específicas, no son específicas para electricidad, son de cualquiera de las carreras. Las carreras que se daban en esa época en el Politécnico de Barquisimeto eran ingeniero electricista, mecánica, electrónica, ingeniero de materiales, ingeniería industrial. Esas eran las ramas que se daban de ingeniería. En la parte de electricidad, pues teníamos mención potencia, y en la parte de electrónica, por ejemplo, daban la mención telecomunicaciones y la mención electrónica. ¿Ok? Esas eran yo estudié en lo particular la mención potencia, que se aboca o se afinca o se afianza en los conocimientos en el área de generación, transmisión, distribución de potencia eléctrica. De hecho, tuvimos la oportunidad de trabajar en la mayor empresa de electricidad de Venezuela, que en ese momento era Cadafe y que al final se convirtió en Corpoelec. Nosotros trabajamos en esa compañía durante 13 años. En la segunda parte del pensum ya ahí se ve un poco más la especialidad de electricidad, y entonces comenzamos a ver en la parte vimos circuitos electrónicos, laboratorio de circuitos electrónicos. Los ingenieros electricistas tienen que dominar la electrónica, máquinas eléctricas 1, ingeniería industrial 1, mecánica de fluidos, dibujo, teoría de control, máquinas eléctricas 2, incluso llegamos a ver máquinas eléctricas 3, tecnología eléctrica, transmisión de energía eléctrica, eso la llamamos también líneas 1 y líneas 2, iluminación e instalaciones eléctricas, análisis de sistemas eléctricos de potencia, ingeniería industrial 2, los dos entrenamientos industriales que le hice observación al principio, que nosotros los ingenieros electricistas que nos graduábamos en el Politécnico veíamos 2 semestres de entrenamiento industrial, no veíamos nada académico, solamente íbamos a hacer nuestra pasantía. Yo la hice en 2 sitios, una pasantía la hice en Cadafe y la otra pasantía la hice en un central azucarero. En esas 2 tipos de empresas, pues laboramos. Yo trabajé 3 años en un central azucarero y, como les dije, 13 años en una empresa de transmisión y generación de distribución eléctrica. También en la última parte de la carrera, pues vemos más específicamente la rama de potencia, que serían los controles eléctricos, redes eléctricas, vemos plantas y subestaciones, protección de sistemas eléctricos, esta es una materia muy importante, laboratorio de plantas y subestaciones, en la cual nosotros visitamos subestaciones de la empresa de energía eléctrica que funcionaba en el estado Lara, que se llama Enelvar. Allí hacíamos nuestras prácticas y nuestro profesor que nos dio esa materia era un doctor en subestaciones, con además muchísimos conocimientos en subestaciones porque era asesor de esa empresa de electricidad. Bien, los quiero poner en contexto de que cuando estudiamos esa carrera en los años 80, pues no existían celulares. Las computadoras portátiles tampoco existían, ni había internet. Esas 3 dispositivos no existían en ninguna parte del mundo, porque había cosas que existían en Venezuela, no existían en otra parte del mundo, pero en Venezuela no, eso no estaba allí, no existía. De hecho, nosotros la programación que aprendimos, yo la aprendí con un lenguaje que se llama Fortran 4, en la cual
utilizamos unas máquinas como las que están aquí, que se llaman máquinas perforadoras de tarjetas. Las tarjetas eran algo similar a esto. En esa máquina nosotros escribíamos una línea de código. Cada línea de código del programa era una tarjeta. Esas tarjetas se colocaban en ese orden, eran leídas por la lectora de tarjetas y ella la traducía al lenguaje de máquina. Un lenguaje de máquina muy básico y que fue el origen, pues, de los sistemas operativos de los PCs. Los pongo en contexto para que ustedes vean de qué manera nosotros aprendimos la programación. Y la programación fue, sin duda, una base fundamental de mi carrera a la cual tuvimos que dedicarnos a estudiar para poder ejercer nuestra profesión. En el caso de las calculadoras que utilizamos, nuestra calculadora la más moderna que teníamos era la 41CB, una HP 41CB, que es la que tienen allí. La hemos buscado por internet y la tienen como reliquia, tiene un costo de $200, la hemos visto. Y esa máquina, para ponerlos en contexto, tenía 441 bytes de memoria. Eso era para nosotros brutal, la cantidad de memoria lo que podíamos hacer con esa cantidad de memoria. Hacíamos programación y cálculos de funciones trigonométricas, cálculos integrales, con esa calculadora, digamos, tan rudimentaria comparado con las que existen actualmente. Cuando nos graduamos, pues nos encontramos con sistemas completamente analógicos en la parte de comunicaciones y en la parte de protecciones, y con esos sistemas analógicos pues nosotros debíamos trabajar. Era como hacer una comparación actual, como tener un reloj digital o tener un reloj de esos de relojería, pues Rolex, pero digamos aplicado a la parte mecánica. Pues casi todos los dispositivos que ahora son electrónicos eran electromecánicos. Y con eso debíamos trabajar y aprenderlo, y estudiamos para ello. Pero la tecnología cambió bárbaramente, muy rápido, y debimos adaptarnos y seguir estudiando muchísimo más de lo que habíamos estudiado antes de graduarnos. Entonces, en resumidas cuentas, no se hagan tanto cerebro. Estudien la ingeniería que más les guste. Si van a tener 4 o 5 semestres en que van a tener la posibilidad de cambiarse si alguna rama les gusta más que la otra, pero van a tener que seguir estudiando toda la vida, como todas las profesiones. Yo creo que la ingeniería, al igual que por ejemplo la medicina, nunca vas a parar de estudiar, y yo creo que eso aplica para cualquier carrera administrativa, financiera. Tienes que estudiar toda la vida porque la tecnología cambia permanentemente. Entonces, espero que esto agote pues cualquier pregunta que tengan o cualquier necesidad que tengan referente a información sobre la carrera que desean estudiar. Esa ha sido mi experiencia y espero que les sea de provecho. Muchas gracias y que tengan un muy feliz día.